Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos un feliz día. Espero que se encuentren muy bien, que el Señor les esté dando las abundantes bendiciones necesarias para cada una de nuestras vidas. Que hoy vamos a tener una nueva reflexión en la palabra de nuestro Dios. Hemos de hablar otro tema muy maravilloso, siempre centrado en un texto de la Biblia, siempre hablando de lo maravilloso que hizo Jesús por cada uno de nosotros. El día de ayer veíamos un tema muy interesante, muy hermoso, bajo el título, espero que se han de acordar todavía, hablábamos sobre la sangre expiatoria de Cristo. Ese era el tema que teníamos el día de ayer. Hoy hemos de tener otro tema también muy maravilloso, siempre en el libro La fe por la cual vivo, solo que ahora correspondiente a la lectura para este día 6 de abril, bajo título Justificados por su sangre. Así se llama nuestra meditación de esta hora de la mañana y espero, ¿verdad?, que este tema vaya a ser de bendición para sus vidas. Pero antes que todo, como siempre lo hacemos, hemos de hacer una oración para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos ayude a que la reflexión que hemos de tener sea de bendición para cada uno de nosotros. Así que invito a que cierren sus ojos en el lugar donde ustedes se encuentran y puedan elevar su pensamiento a lo más alto del cielo. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este bello día que tú nos has concedido, por la oportunidad de la vida que tú nos regalas y la dicha de poder en esta hora de la mañana reflexionar en un consejo de tu palabra. Queremos suplicarte que en esta hora seas tú quien nos enseñes, que en esta hora seas tú quien nos dirijas, en esta hora seas tú quien nos ayudes a que quede grabado en nuestra mente y dentro de nuestro corazón, y que la abundante porción de tu Santo Espíritu sea sobre nuestros corazones. Bendice a los hermanos que se han de reunir con cada uno de nosotros para reflexionar en tu palabra, para que todo sea de bendición en nuestra vida y que este tema que hemos de ver seas tú quien nos los enseñe. Quédate con nosotros desde el inicio de la meditación hasta el poderlo finalizar. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como lo dijimos a un inicio, hoy hemos de tener una meditación muy maravillosa, una meditación siempre basada en las Sagradas Escrituras, en la cual hemos de aprender algo muy maravilloso, algo que la Biblia lo demuestra a través de algunos textos bíblicos de la palabra de nuestro Dios. Así que hoy vamos a ver, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo número 5, verso número 9, un texto muy maravilloso, el cual dice: luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Imagínense qué maravilloso el escuchar esta declaración. Es muy interesante el analizarla, es muy interesante el comprenderla y me llama bastante la atención, queridos hermanos, cuando hablamos de la palabra justificación. Cuando nos basamos en el término bíblico, estamos hablando de un acto divino que no es mediante nuestras obras, sino que es mediante Dios, el cual declara justo a un pecador que tiene fe en Cristo, aquel pecador que se arrepiente y lo demuestra a través de sus obras. Porque nosotros tenemos, ¿verdad? Y sabemos que hay dos tipos de arrepentimiento. Existe el arrepentimiento que es del diente al labio, como nosotros le llamamos, y el arrepentimiento que surge desde nuestro corazón, aquel arrepentimiento que es sincero y que ese acto horroroso delante de los ojos de Dios lo dejo de cometer, dejo de realizarlo, dejo de practicarlo en mi vida y hago una transformación, hago una renovación a través de la obra transformadora que hace el Espíritu Santo. Ahora, cuando recordamos el texto que acabamos de leer, se menciona, luego mucho más ahora. Nos hace ver que en un tiempo ha cambiado. Hemos sido transformados, ahora somos justificados más todavía. ¿Por qué? Por la sangre que ha sido derramada. En el tiempo de antes, el día de ayer hacíamos un breve comentario sobre esto, se tenía que sacrificar un corderito para el perdón de los pecados. Pero ahora, esa sangre que fue derramada por cada uno de nosotros, veíamos el día de ayer también, que está en expiación por nosotros.
Y ahora esa misma sangre justifica al pecador para que tengamos la vida eterna. Cuando yo hago un acto y el Señor a mí me bendice, el Señor a mí me perdona, no es por los méritos que hay en mí, sino por esa sangre que me justifica como un hijo de Dios. Pero, ahí viene el pero, cuando yo obedezco, cuando yo cumplo. Por eso dice, a través de esa sangre, si yo obedezco lo que el mandato de la Biblia me ordena, dice que voy a ser salvo de la ira, del juicio de Dios. Cuando nosotros estudiamos el mensaje de los tres ángeles, nos damos cuenta que sobre aquel impío, sobre aquel necio que no obedece la palabra de Dios, que hace lo contrario a lo que la Biblia me pide, como hemos estado viendo estos días atrás con esto de la Semana Santa, pues en día las playas, todo ha estado lleno de contaminación de pecado. Entonces, ese tipo de personas, sabiendo que es malo lo que hacen, lo realizan por su propia decisión. Nosotros no seremos salvos si yo practico ese tipo de actos o hago ese tipo de pecados. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo que a mí me gusta. Y yo me pongo a pensar, ¿verdad? Hablando un poco de la semana que hemos pasado, la Semana Santa. La misma palabra lo dice, semana que cómo debe de ser, santa. Pero muchas personas ahora en día toman esta semana santa. Hay unos. Hay otros que la toman siendo cristianos como para divertirse. Pero para nosotros debería de ser todas las semanas de cada mes, de todos los años, santas. ¿Por qué? Porque todos los días debemos de honrar y de glorificar el nombre de Dios. Y la manera también en cómo nosotros lo hacemos, la Biblia pide cómo debemos de honrar y glorificar el nombre de nuestro Creador. Ahora, esa sangre a mí me justifica cuando yo cumplo la voluntad de la Biblia, no la voluntad del hombre. Ahora, si yo cumplo con la voluntad del hombre, voy a formar parte de aquellos que van a ser destruidos por la ira del juicio de Dios. Por eso el consejo del mensaje de los tres ángeles es que salgamos del mundo, que salgamos de Babilonia. ¿Por qué? Porque hay un solo degenere. En Babilonia se practica, se hace y se deshace. Y Dios quiere justificarme, quiere marcarme, así como en un momento lo hizo con el pueblo de Israel cuando cayeron las plagas, que era manchado, ¿verdad? La parte de arriba de la puerta con sangre. Ahora, Dios desea marcarme a mí con la sangre. Él desea marcarme con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario para que cuando venga la ira de Dios sea uno de los que esté marcado. ¿Por qué? Porque cumplo la voluntad de Dios y me libre, me salve de ese castigo. Y por eso hay un párrafo de la lectura de esta mañana que dice: no es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará, porque sois pecadores e indignos. Podéis decir, sé que yo soy pecador, y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del inmaculado Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Ahora, analizando un poco, si yo formé parte del pecado de Babilonia, formé parte del pecado del mundo, hay muchos que llegamos a pensar o nos ponemos a meditar, entonces si yo formé parte de ese pecado, ya me perdí. Fíjese, debemos de ver esta declaración, hermanos. Muchos podemos llegar a pensar, y lo dice el párrafo, podríamos llegar a decir, sé que soy pecador y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. Puede ser que yo cometa un pecado, esté en transgresión abierta a la ley, pero el Señor aún me está abriendo los brazos, extendiéndome su gracia, porque Él desea ser un Salvador, desea marcarme con la sangre que Él derramó en un momento en la cruz del Calvario. Ahora, si yo quiero cambiar, quiero dejar aquello que me aparta de la voluntad de Dios,
Debo, mis queridos hermanos, aceptar a Cristo como mi Salvador. Y cuando yo lo acepto, eso significa que en mí hay un cambio. Ahí me debo de sujetar a la voluntad de Dios. Es como un padre y un hijo. El hijo media vez está en la casa del padre, como a mí muchas veces me lo han dicho, yo soy hijo, vivo aún con mis padres. Mis padres me llegan y me dicen, mientras vos estés bajo mi techo, bajo mis responsabilidades, vos debes de hacer lo que yo te pido. Así es Dios. Si yo quiero tener las bendiciones de Dios, quiero tener la protección de Dios, debo de sujetarme, debo de someterme a la voluntad de Él, debo de cumplir y obedecer lo que Él nos pide a través de la palabra de Dios. Y esta es la única defensa que nosotros encontramos, la única solución al pecado. Esa es la única solución, sujetarnos a Cristo, someternos a la voluntad de Él. Ahora, quiero que leamos otra parte de otro párrafo que dice así: Dios se acerca al hombre por medio de Jesucristo, el mediador, único medio por el cual perdona los pecados. Dios no puede perdonar los pecados en menoscabado de su justicia, su santidad y su verdad, pero perdona los pecados y los hace plenamente. No hay pecado que no perdonará por medio del Señor Jesucristo. Esta es la única esperanza del pecador, y si descansa en ella con fe sincera, puede estar seguro del perdón pleno y gratuito. Hay solo un canal, y este es accesible a todos. Y por medio de este canal, el alma penitente y contrita recibe abundante perdón, y hasta los pecados más negros son lavados. Estas lecciones fueron enseñadas al pueblo escogido de Dios hace miles de años. Se repitieron en diversos símbolos y en figuras para que quedara afirmada en cada corazón la verdad de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La justicia exige la pena del hombre, pero Cristo pagó la pena de un Dios. Él no necesitaba la expiación del tormento para sí mismo. Todos sus méritos y santidad fueron ofrecidos al hombre caído como un don. Imagínense, queridos hermanos, cada uno de nosotros ahora en día vivimos bajo algo que se le llama el libre albedrío. Elijo lo que yo quiera, pero también me debo de sujetar a las consecuencias. Ahora, yo debería de pagar una pena por los pecados que he cometido, que he realizado, que he hecho delante de los ojos de Dios, pero el Señor, Cristo Jesús, en su amor, en su gran misericordia, vino a este mundo, dio su vida, pagó esa pena que usted y que yo deberíamos de haber pagado, a pesar de que Él no debería de hacerlo, deberíamos de hacerlo nosotros. Pero ese amor tan grande que Él tiene, que no se compara a cualquier otro amor, es el que ahora nos está regalando la oportunidad de salvarnos. Nos regala la oportunidad de poder pedir perdón a través de la oración, pero de ya no volverlos a hacer. Si yo pido perdón, no debe de ser un perdón momentáneo, no debe de ser un perdón por miedo, no debe de pedirse perdón por un susto o por emoción, sino que ese perdón, esa reconciliación con Dios debe nacer de aquí, del corazón. Porque si no nace del corazón, no se hace nada. Porque si es momentánea, duró un par de meses, un par de días, un par de tiempo y hasta ahí llegó. Pero un verdadero arrepentimiento en el cual yo llego a comprender ese gran sacrificio, me doy cuenta que debe de ser para siempre. Me quiero salvar, debo de luchar todos los días hasta que llegue a faltar en esta tierra o hasta que Jesús venga a esta tierra. Y analizando nuestras vidas, analizando mi vida, me doy cuenta o nos damos cuenta también que nos hace falta mucho para alcanzarlo. Hay veces el pecado que tenemos arraigado en nuestro corazón no lo queremos dejar. Preferimos mejor seguir viviendo ese pecado
y preferimos perder la salvación que a dejar ese pecado que nos aparta de Dios. Queridos hermanos, recordemos, el Señor está dispuesto a darnos la vida eterna, está dispuesto a justificarnos y hacernos hijos de Dios, darnos el perdón de nuestros pecados, pero necesito someterme a la voluntad de Él para que tenga una transformación y sea marcado con esa sangre. Así que mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga para que estos consejos, queden grabados en nuestra mente y queden grabados también en nuestro corazón. Así que antes de poder finalizar, voy a invitar a cada uno de ustedes que vuelvan a cerrar sus ojos, que podamos hacer una oración para que nuestro Dios nos perdone, para que nuestro Dios nos ayude a que podamos someternos a su voluntad y podamos ser justificados por la sangre que Él dio o derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que mis queridos hermanos, cierren sus ojos y oremos a nuestro Dios. Bendito Padre y amante Dios, que tu morada se encuentra en el tercer cielo. Nuevamente oramos delante de ti, suplicándote e implorándote por el perdón de todos nuestros pecados. Suplicándote, oh Dios, que seas tú quien nos bendigas, que seas tú quien nos guardes, que nos libres de cualquier tentación del enemigo durante lo que queda del día, y que toda decisión que tomemos vaya de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Ayúdanos a que en nuestro corazón surja el deseo tan maravilloso de podernos someter a la voluntad que tú nos demandas. Queremos suplicarte que nos ayudes a formar parte de los que han de ser marcados con la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús, y para que podamos obtener la salvación, y nos ayudes a ser humildes para poder aceptar tu voluntad y poderla cumplir en nuestra vida y enseñarla a las demás personas. Perdona nuestros pecados, ya que son muchos delante de tu presencia, y suplicamos que a través de esa sangre que ha sido derramada, podamos ser limpios y podamos quedar reconciliados contigo. Escucha nuestra oración, escucha nuestra súplica y bendice a mis hermanos que se han conectado para escuchar la reflexión de tu palabra. Queremos suplicarte que nos bendigas, que nos guardes y nos libres de cualquier tentación del enemigo y que nos podamos agarrar cada día más de tu mano. Lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de esta reflexión, esperando que sea de bendición para cada uno de nosotros y esperando que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde durante el resto del día, y recuerden la reflexión de esta hora, que no se aparte de ustedes la voluntad de Dios, que puedan someterse cada día más a la voluntad de Él, para que podamos ser marcados con la sangre de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor les proteja, es mi mayor deseo. Amén. Bendiciones para todos.